Hola, buenos días a todas. Aquí estamos para hacer el directo sobre violencia obstétrica. Voy a ir invitando a Marta, Cristina y Laia. A ver si me apaño bien. A ver. Es la primera vez que hago un directo a 4 bandas. Vale. Me falta Marta. Tengo a Laia, tengo a Cristina. A ver, Marta. Bueno, voy a enviar solicitudes y a ver si se conectan Marta y la veo por aquí. Hola a todas. Hola Rocío, hola Shiran, Leticia. Hola, Hola Laia, buen día, ¿qué tal? ve. Estoy intentando unir a más gente, que es la primera vez que hago un... Aquí está, Ah, vale, mira, Cristina, Cristina. vale, y me Hola, falta Marta. Hola Hola. Cristina. guapas. A ver, Marta me acaba de escribir, o sea que sé que está por aquí. A ver si la encuentro. No la encuentro en el Instagram. Marta, a lo Ella te mejor. puede pedir, Eso iba a decir, si ella, está. sí, A ver si Marta nos pide también solicitud. ¿Qué tal estáis? bien, Bien. gracias. Muy guapas os veo a las dos. Y estoy Igualmente. súper súper contenta de estar aquí con vosotras. Ah, mira, tengo por aquí la solicitud, creo. Ah, mira, aquí está Marta. Listo. A ver si se conecta también. Hola. ¡Hola! Ah, Buenos hola. días. ¿Se nos escucha bien a todas? Me gustaría preguntar así a la gente que nos está escuchando, que veo que hay unas cuantas personas, si se nos oye bien. A ver, Yo te oigo. ¿tú me O sea oyes bien, que Yo Marta? también, Cristina, Iraya, yo bien. también. Sí, yo Vale, también. fenomenal. A ver si alguien nos da el ok. Yo creo que sí, pero bueno, por quedarme tranquila, porque no es la primera vez que... Vale, perfecto, dicen que hay problemas de audio. Bueno, pues si os parece, empezamos, ¿vale? No he presentado todavía la charla, pero sí que me gustaría en primer lugar, bueno, presentarme yo, que bueno, soy María, María Comar en Instagram, soy matrona, matrona itinerante, trabajo en diferentes sitios y bueno, ahora estoy ubicada en Asturias. Lugar también interesante, creo, con respecto a la violencia obstétrica. Y bueno, me gustaría, si os parece, que os presentéis un poquito cada una y que digáis, bueno, lo que os apetezca en realidad. Venga, comenzamos. Por ejemplo, Cristina. Uy, marrón, vale. Pues yo soy Cris, soy auxiliar de enfermería, interesante también, porque he trabajado también en sala de partos y acompañando a las mujeres en el hospital recién paridas. Y bueno, la conciliación laboral me lleva a salir del sistema, porque además de que bueno, es bastante complicado encontrar un sitio estable. Y, y al final acabo haciendo de mi hobby un proyecto que es Crianza entre costuras, que es mi trabajo donde soy artesana y hago ropita y cositas. Y soy madre de 2 criaturas, que es importante también en esta historia de hoy. Muy bien, Cristina. ¿Quién más? Venga, ¿quién se anima? ¿Laia, por ejemplo? Yo soy Laia, soy matrona, matrona independiente y bueno, he escrito el libro de Guía para un embarazo consciente que se ha publicado recientemente. Hago activismo por redes sociales, docencia, bueno, unas cuantas cositas. Y aquí estoy para este directo muy emocionada. Muchas gracias, Laia. Y Marta. hola, yo soy Marta Busquets. En mi caso soy abogada. Me dedico también a temas de maternidad, parto respetado, violencia obstétrica, praxis médica. También hago activismo. En mi caso creo que como las compañeras en Donayum. También he escrito un libro de guía de derechos para embarazadas.
y estoy como súper honrada de estar aquí porque estoy rodeada de mujeres que las conozco personalmente y las quiero mucho. O sea que muy contenta de que esté sucediendo esto. Jo, pues yo quería deciros a las tres antes de empezar que os lo prometo, el corazón me va a mil, o sea, me va a mil de lo contenta que estoy de poder hablar de este tema sin miedo y creo que súper bien acompañada porque, vamos, os considero de verdad las tres personas súper importantes en este activismo, en esta lucha, porque al final es una lucha contra esta terrible situación de la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, bueno, que estoy súper agradecida y que ya quiero entrar en materia así directamente preguntando, porque creo que es importante igual para todas las personas que nos están escuchando, todas las mujeres que estén presentes ahora, decir qué es la violencia obstétrica, porque creo que muchas veces se confunde también este término entre que... Entonces, no sé, por ejemplo, bueno, no sé, Marta, a lo mejor por tema que te expresas bien en terminología Dios así mío. más... Sí, que es lo tuyo, ¿no? Claro, Pues yo creo que bienvenida. la violencia obstétrica, como cualquier tipo de violencia que tiene su origen a nivel estructural, tiene muchas vertientes. Entonces, o sea, igual hay como una vertiente de la que sería más fácil para Laia hablar, que es desde el punto de vista de las intervenciones médicas, el nivel de evidencia, etcétera. Pero desde mi punto de vista, el punto de vista legal, incluso al margen de que la práctica clínica sea correcta o del nivel de evidencia, para mí violencia obstétrica es cuando no respetamos los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Creo que cada mujer es diferente, incluso una mujer, dependiendo de las experiencias que haya vivido, si viene de una cesárea previa o si ha tenido una buena o mala experiencia anterior o una pérdida gestacional, podemos necesitar cosas diferentes en diferentes momentos y el sistema sanitario tiene que respetar nuestras opciones, nuestra capacidad de decidir como personas, nuestra integridad física, moral, etcétera. Entonces, para mí, desde el punto de vista legal y de los derechos humanos, no tratarnos como personas, que es así de fuerte, es violencia obstétrica. O sea, miren qué pocas palabras al final, no tratarnos como personas, qué fuerte, ¿eh? Es que me parece, o sea, súper fuerte, pero es que es así. Y Laia, respecto a las intervenciones que comentaba Marta, ¿qué nos puedes contar tú con respecto a la violencia obstétrica en este contexto de lo que es? Bueno, pues o sea, la violencia obstétrica es también esto, ¿no? La apropiación de los procesos fisiológicos reproductivos de las mujeres. Y esto pues se traduce en un abuso de intervenciones no justificadas. La evidencia científica nos demuestra que las intervenciones son muy beneficiosas cuando están indicadas, es decir, cuando tenemos una indicación médica real, pero si abusamos de ellas ponemos en peligro a madres y bebés. Y además este abuso de intervenciones tiene repercusiones tanto físicas como emocionales para las madres, ¿no? Y también, bueno, lo que ya ha dicho Marta, que la violencia obstétrica también es no dar consentimiento informado adecuado a las mujeres, que esto ocurre mucho en este país, no se informa adecuadamente a las mujeres y por tanto no conocen bien todas sus opciones y por lo tanto no son libres de decidir, ¿no? O sea, es que al final se mezclan, bueno, eso, la ausencia de derechos humanos o el corromper esos derechos humanos de las mujeres y no darles opciones, que es lo que están también comentando ahora, no tener opciones para elegir, ¿no? Al final es un poco también yo creo que el kit de la cuestión o el dar esa información de manera coaccionada, que en esto Sí. creo que también Cristina, que estoy también súper contenta de que estés aquí porque creo que por desgracia hay muchas Cristinas en España y en el mundo que han vivido bueno, pues en sus cuerpos la violencia obstétrica. Entonces, Cris, yo creo que igual si quieres que nos cuentes un poquito qué es lo que te ocurrió a ti, eh, vamos, tienes toda nuestra Vale. atención. A ver, yo quería explicaros primero que en mi caso es un poco complejo, algunas ya lo sabéis, y bueno, he intentado sintetizarlo el máximo posible, dejándome muchas cosas para que no se hiciera súper largo, ¿vale? Bueno, yo empiezo en 2013, me quedo embarazada y empiezo a informarme. Entro enseguida, encuentro Don Ayum, que es vital para apoyarme, donde ya Laia participa activamente, dando bueno, evidencia científica, ya con su activismo, y la verdad que eso me empodera muchísimo y yo estoy como muy informada.
Y bueno, creo que es importante también remarcar que sutilmente nos van desempoderando en las visitas en el embarazo. O sea, ahí ya empieza como, ¿no? Como no únicamente en el parto, ¿no? Que es donde parece como más visible, sino que de una manera como más sutil, ya en las visitas del embarazo ya te van como calando un mensajito, ¿no? De etiquetas, bueno, de riesgos, ¿no? Enseguida te clasifican, ¿no? En mi caso, ya enseguida, en la ecografía de la semana 20, ya en todos los papeles empiezan a poner macrosoma por todos lados, que yo, bueno, me sorprende mucho una ecografía de semana 20, ya puedan ver que mi bebé va a tener macrosoma. Spoiler, no tuvo macrosoma. Pero bueno, ya empieza, ¿no? Como a minarte un poquito empoderamiento que tú vas teniendo, ¿no? Que tú vas, la confianza y la seguridad que tú vas teniendo, empieza como a minártela un poquito. Y pues eso, creo que es importante remarcarlo porque vamos normalizando que se nos trate, ¿no? Con unas palabras y con unas actitudes que yo creo que, bueno, no deberían de ser normales, ¿no? Que una visita, pues eso, ya te desempoderen de esa manera. Entonces, nada, yo tengo un embarazo muy bueno, sin complicaciones, voy haciendo todas las pruebas que tocan, digamos, que marca el sistema, me hago la prueba del azúcar, la curva corta, todo sale bien, todo está bien, las analíticas, todo. Y a la semana 20, como os he dicho, ya me ponen macrosoma en todos los papeles, en la cartilla del embarazo, en todos los sitios. Y me quedo con la etiqueta ya para siempre, hasta el parto. En la ecografía de la semana 34 me insisten en volver a hacer la prueba del azúcar otra vez, aunque había salido bien, porque el bebé era muy grande, que era muy grande. Bueno, la repetimos, accedo, aunque yo luché porque no fuese, pero bueno, también por tranquilidad propia, porque al final hay un momento en el que dices, bueno, ¿hasta qué punto estoy yo aquí? ¿No? A ver si pasa algo realmente, ¿no? La curva sale bien, todo va bien. Pido una derivación a un programa que había de parto respetado en aquel momento, y la matrona especializada en aquel momento, 2013, ya en la primera visita, en los papeles ve que hay lo del macrosoma, ya me habla de cesárea. Primera visita en un programa de parto respetado, ¿eh? Ya me habla de cesárea. Bueno, es que esto puede que sea una cesárea, claro. Ya sales con, bueno, recuerdo que salí llorando de allí como, pero ¿cómo puede ser si yo venía a informarme, ¿no? Para hacer un parto respetado y que ya me hablen de cesárea. Bueno, así llegamos al parto. Lo estoy resumiendo un poquito bastante para no hacerme muy extensa. Con un plan de parto muy edulcorado, no me deja ni siquiera presentar mi plan de parto que yo tenía hecho. En ese momento tenías el modelo del hospital y había que rellenarlo conjuntamente, y donde no me dejan acceder directamente, pues a no ponerme vía, que era uno de mis deseos, no poner la vitamina K oral, tenía que ser inyectada sí o sí, no poner la cremita esta, el antibiótico este de los ojitos cuando nacen, tampoco tenía que ser sí o sí. Realmente al final era un plan de parto que es que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Era lo que conseguimos pactar, luchar, llámalo como queráis. Y bueno, se inicia el parto, yo entré en la sala de partos y la comadrona, bueno, la actitud era como si estuviera muy ocupada, como, bueno, como que no estaba por nosotros, ¿no? No se presentó, no nos saludó, como si fuera una más, ¿no? Esa sensación un poco como como si pasase algo, ¿no? No supe su nombre hasta que lo vi en el certificado de nacimiento, cosa que me llamó muchísimo la atención. Realmente es que no se presentó ni como comadrona, lo intuí yo por cómo interactuaba, ¿no? Que pensaba, debe de ser la comadrona, pero yo en realidad no sabía si era una enfermera, si era un auxiliar. Una sensación un poco como de no saber qué está pasando muy bien, ¿no? Enseguida se va. Y bueno, cuando se marcha, pues nosotros aclimatamos un poquito la sala, ponemos nuestra música, apagamos las luces, me meto en la ducha, todo va muy bien. La verdad es que cuando aclimatamos un poquito toda la sala y todo, pues empecé a encontrarme mucho mejor, muy segura, muy confiada, controlo el dolor de una manera increíble. Y bueno, pues todo iba bien. Me he hecho un pequeño guión, ¿eh? Por si voy mirando un poquito. Bueno, pues al rato entra y me toma la tensión y me mira la fiebre y sale 38,7, sale una fiebre alta, ¿no?
se marcha, todo esto sin darnos explicaciones, se marcha y en breves minutos la que yo creo que es ginecóloga, porque tampoco no se llega a presentar en ningún momento, ni su nombre ni nada, hace acto de presencia en la sala de partos, ¿no? Entra y recuerdo como si fuera ahora, como encendió la luz y apagó la música. Fue como, la fiesta se ha acabado, ¿no? Todo lo que tú tenías aquí montado se acabó. Y bueno, pues tal cual entra nos habla de que hay que hacer una cesárea y fue como, a ver, un momentito, yo estaba, imaginaos, en mi planeta parto, con mi cabeza completamente desconectada, me encienden la luz, apagan la música y fue como, ¿pero qué está pasando? Me dice, no, es que tu bebé está haciendo taquicardias, tienes fiebre y la indicación es hacer una cesárea. Y fue como, pero a ver, y ya está, ¿no? ¿Qué alternativas o qué? No podemos hacer nada. Y fue como, no sé, muy desconcertante, pasamos muchísimo miedo porque, bueno, nadie te prepara para esto, ¿no? Pero yo creo que lo podría haber hecho de otra manera, podría haberse, no sé, haberlo hecho más, habernos dado alternativas y demás, ¿no? Bueno, ahí es donde empieza nuestra lucha, porque realmente fue una lucha a fondo de tener que batallar, el poder ir yendo paso a paso, en vez de que ella nos diera las opciones, ir nosotros exigiéndolas, ¿no? Y bueno, me hacen un hemocultivo, la PCR sale alteradísima, con lo cual hay una infección. La verdad es que el caso es un poquito complejo, pero la actitud fue muy mala actitud. Bueno, me dice que no me puede poner epidural, que hay riesgo de meningitis y que entonces, claro, que si voy a parir, pues que tiene que ser hasta el final, que no me puedo rajar a mitad, que esto tiene que ser hasta el final. Y que, claro, lo mejor es hacer una cesárea sin ninguna duda. O sea, en mi caso, la indicación es una cesárea. Le digo que no, que estoy preparada para el dolor, que me da igual, que yo, si se da cuenta de dónde estoy, que es una sala de parto natural, que yo he pedido estar allí y que quiero luchar por un parto natural y que estoy preparada para el dolor. Entonces me dice, pero a ver, ¿tú quieres un niño sano? Y claro, ahí es que no sé, es que es una frase que a mí me tengo grabada a fuego, o sea, es como, claro que quiero un niño sano, ¿no? No damos crédito, yo rompo a llorar porque la tensión en el ambiente, la actitud de la doctora es de, vamos a hacer una cesárea y va a ser sí o sí, o sea, di lo que quieras, ¿no? Pero fue muy duro escuchar aquellas palabras de tanta crueldad, para mi gusto. Le insistimos en que es la última opción, que queremos seguir, si hay más opciones, si hay alguna alternativa de poder seguir adelante para intentar que no sea la cesárea, que sea el último cartucho. Y le pedimos alternativas y otras opciones. Y bueno, y yo en aquel momento lo pasé muy mal, no podía dejar de llorar. No encontramos un atisbo de empatía cuando ella me vio pues, en este estado que estaba muy nerviosa. Y bueno, estábamos en un momento súper vulnerable y no encontramos una pizca de compasión ni de humanidad, la verdad. Mi marido en aquel momento, que se lo agradeceré siempre, los echo a todos, les dijo, iros fuera, porque realmente la crueldad era muy grande. Y bueno, cuando se fueron, nos relajamos, hicimos muchas respiraciones y mágicamente la taquicardia desapareció. O sea, es que no se normalizó el latido y desapareció. Entonces, al rato, cuando volvió a aparecer, nos dijo, bueno, ya que parece que la taquicardia, claro, ya no tenía motivo principal de hacerme la cesárea, es que ella creía que había sufrimiento fetal. Ya que la taquicardia se ha normalizado, bueno, vamos a hacer la prueba del pH para ver si hay un sufrimiento fetal de verdad, aunque el latido se había normalizado. Me dice, mira, esta prueba es insoportable de dolor, es insoportable, o sea, sin epidural esta prueba no se hace porque es que no la aguanta nadie. Y claro, o sea, el miedo de Dios mío, pero ¿a qué no? ¿Qué me van a hacer? Es muchísimo mejor hacerte una cesárea, pero muchísimo mejor. Otra vez, es que era como el demonio que tenía, la señora quería hacerme una cesárea y no sabía ya por dónde salir, ¿no? Y le dije, mira, yo he venido aquí a parir y parir duele y ya sea lo que me expongo, haz lo que tengas que hacer si crees que hay que hacer la prueba del pH, pues para verificar que el bebé realmente no tiene sufrimiento fetal, pues la hacemos, adelante.
Y bueno, sabiendo que ella misma me lo había dicho, lo doloroso que era, y aunque en nuestro plan, el plan de parto decía claramente que no queríamos estudiantes, que esto era una cosa que sí que nos dejaron negociar, le pidió a una residente extraer la muestra de una prueba pues tan delicada, sin epidural, que bueno, había que intentar hacerla lo más rápido posible, ¿no? Porque según ella causaba muchísimo dolor. Pues imaginaos, una estudiante pues que ella no tenía culpa ninguna, pues lo hizo todo lo mejor que pudo. La muestra salió insuficiente, evidentemente. Cuando llegó al laboratorio hubo que repetir otra vez la prueba, que para mí la verdad me parece que hubo ensañamiento, porque si ella sabía que era tan dolorosa, podía haberla hecho ella y haberlo hecho bien y rápido. Y bueno, el pH, la segunda vez que sale el resultado, sale correcto, sale bien. Pero al romper la bolsa, para poder acceder, para hacer esta prueba, hubo que romper la bolsa de líquido amniótico. Las aguas, según ella, eran muy sucias. Entonces, palabras textuales, nos dijo: o hacemos una cesárea tranquilamente, o si vuelve a hacer una sola taquicardia, te duermo y te lo pierdes todo. Entonces fue como, ahí me vuelvo a romper, porque bueno, ya fue como, ya está, fue una sentencia, no fue una opción, no nos dio una opción, fue una sentencia. Vamos a hacer una cesárea, tú misma, ¿no? O te duermo, o sea, o nos hacía una anestesia general y ella sabía que yo quería, ¿no?, pues vivir mi parto. Entonces, evidentemente, no tuvimos ni que decir que sí. Ella con eso ya lo hizo la sentencia. Nada, pues yo en aquel momento lo pasé, bueno, súper mal, lloré, o sea, fue muy, 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 muy duro, muy duro. Y lo cierto es que aunque nos dice que podemos hacer una cesárea tranquilamente, todo el mundo empieza a correr. Que es algo que, claro, pensaba, o sea, no había taquicardia, todo seguía bien, pero todo el mundo activó como el plan de cesárea y todo el mundo empezó a correr, empezó a haber un caos en el ambiente. Sacan a mi marido, me sondan sin avisarme, que de momento, o sea, recuerdo el dolor aquel tan desagradable, decir, pero ¿qué está pasando? Me cambian los sueros, me manusean, es como ese momento de, pero ¿qué está pasando? Pero si habíamos dicho que era una cesárea tranquila, ¿no? O sea, donde íbamos a poder vivirlo todo tranquilamente. Todo el mundo empieza a correr y, no sé, sin explicarme nada, y un caos horroroso. Entramos en el quirófano, me ponen la anestesia a la segunda vez con un estate quietecita, no te muevas. Cuando tenía contracción, estaba de parto, yo seguía teniendo contracciones y todo. Y bueno, me encuentro desnuda, delante de 20 o no sé, un montón de gente. De repente se llenó la sala del quirófano de muchísima gente. Me encuentro desnuda, allí delante de todo el mundo, nadie me mira. Yo tengo muchísimo frío, o sea, el frío del quirófano encima desnuda. Tengo muchísimo miedo y no encuentro ni una sola mirada por parte de nadie de tranquila, estamos aquí, o una sonrisa, ¿no? No sé, algo de humanidad. Nada. Ni un tranquila, yo qué sé, un tranquila, ¿no? Todo está bien, no sé, un poquito de empatía o de compasión o de, no sé, algo. Bueno, finalmente me ponen la anestesia, entra mi marido, lo dejan pasar, afortunadamente, y yo ya no daba, bueno, pensaba que ya no lo dejarían entrar. Sacan al bebé y la primera, bueno, ni felicidades, sacan al bebé y dicen, uy, 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 no lo habías podido parir, ¿eh? Vaya cabeza tiene. ¿Qué dices? Bueno, no me lo acercan, no, lo veo pasar de lejos por detrás de la camilla. Se lo llevan a reanimar con un Apgar 9-10-10, que luego en todos los papeles, o sea, no había ninguna indicación de que ni que me lo acercasen a darle un beso o no sé, algo, ¿no? Un mínimo. Se lo llevan, lo tienen, lo que para mí, que igual fueron 10 minutos, pero para mí fue eterno. Lo tenían en una sala al lado, yo no veía ni siquiera al bebé. Todo el mundo estaba rodeado de profesionales, yo imaginaos, alerta total, pensé, lo están reanimando, algo... Está su vida en peligro, porque no puede ser que ni siquiera me la hayan dejado ver. O sea, debe de estar muy mal. Le digo a mi marido, ves, acércate, ves allí porque algo pasa. Y la ginecóloga solo logra decir, dejar trabajar al personal sanitario. O
O sea, no, como, no os metáis, fuera. O sea, no, éramos espectadores de aquel espectáculo, ¿no? Y bueno, pues eso le digo, ves, aunque haya dicho tú, métete, porque es el derecho de nuestro hijo, el estar acompañado por sus padres. Y bueno, se mete, va. Y nada, hace una 9, 10, 10, ya digo, no sé si igual fueron 5 minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Y trajo a nuestro bebé, que era precioso. Y bueno, la ginecóloga y la comadrona no vuelven a dirigirse a nosotros, no nos explican ni si ha ido todo bien o nada, o sea, nada, ni cómo ha ido el proceso, ni si todo está bien. O sea, ellos estuvieron durante la cesárea hablando de lo que habían hecho el fin de semana. Es que era todo muy surrealista, de verdad, como si fuésemos espectadores no fuésemos los protagonistas, o en este caso yo, que era la mujer que me estaban rajando, no me explicaron nada, ni nada ya. Lo único, afortunadamente, es que el anestesista, cuando lo traen, me lo pone piel con piel, afortunadamente logramos eso, y me ayuda a ponerlo el pecho, el anestesista. Es que es surrealista completamente. Y bueno, gracias a ella, que es la que decide el tema de la reanimación, me dejan que me quede con el bebé en la reanimación, que eso también es verdad que muchas mujeres no lo consiguen, pero bueno, en este caso ella nos ayudó un poquito a que al menos una vez nació el bebé, pues al menos lo tuviera conmigo. Y bueno, este es el resumen, muy resumen de este infierno, de esa pesadilla que vivimos, porque lo vivimos, fue muy duro y nos encontramos muy abandonados y muy mal. Simplemente para bueno, añadir un poquito más de información, a nosotros no nos cuentan las complicaciones que puede tener la cesárea. Sí que firmo el consentimiento, claro, justamente mientras me anestesiaban, un momento, pero lo firmo, nadie me explica nada. Y sí que a posteriori yo hice una infección brutal que luego me llevó a estar 5 días ingresada de la herida de la cesárea, para aportar un poquito más de información de que encima yo hice una complicación de esa que tanto quería la ginecóloga. Y bueno, este es un poquito la historia del nacimiento de mi primer hijo. Yo no sé vosotras, pero me quedo sin palabras y con una impotencia dentro y una sensación de... Bueno, mis 2 palabras después de escuchar a Cristina, o sea, porque lo ha repetido en muchas ocasiones, es la palabra miedo y la palabra castigo, ¿no? O sea, no sé, bueno, ¿con qué os encontráis vosotras, no? Marta, tú, por ejemplo, o sea, cuando atiendes situaciones de violencia obstétrica o mujeres que piden tu ayuda en este sentido, ¿te encuentras con esto que está contando Cristina o es algo extraordinario? Yo creo que no es algo extraordinario. Yo creo que para empezar sucede mucho más incluso de lo que muchas mujeres son conscientes, lo tienen normalizado. Yo creo que todas las que estamos aquí, yo por ejemplo he estado en un montón de grupos de lactancia. En España es súper difícil encontrar una mujer que haya tenido un parto fisiológico, casi todos instrumentales y todo. Y muchas de ellas el tema está en que lo normalizan. Es decir, a mí por ejemplo con mi libro lo que me pasa es que muchas mujeres te dicen, yo no sabía que tenía derechos y podía elegir, ¿no? Entonces, a lo mejor el hecho de no saber que puedes exigir o que tienes derechos, o incluso el hecho de que sencillamente todo el mundo a nuestro alrededor ha dado a luz con ventosa, fórceps, cesárea, pues lo integras como que esto es lo que pasa durante un parto, ¿no? Claro, en mi caso, para mí, lo que me duele un poco aún más, ¿no? Es que obviamente hay un riesgo abstracto, ¿no? De que estas intervenciones, etcétera, se compliquen, ¿no? Por suerte, no todas las mujeres que les hacen una cesárea, pues hacen una infección, pero eso es algo que está ahí. Y a mí me llegan, digamos, los casos de mujeres que han hecho complicaciones, pues por ejemplo, a raíz de esos fórceps o a raíz de no sé qué, que quedan con lesiones del suelo pélvico importantes. Y para mí es una continuación también de la violencia obstétrica normalizar esas lesiones. Yo alucino con la cantidad de mujeres que viven con incontinencias urinarias, fecales, de gases, dolores, incapacidad de mantener relaciones sexuales,
problemas para estar sentadas o realizar su trabajo de dolor, o incluso secuelas en los bebés, ¿no? Que han tenido moratones, problemas en el cuello, problemas en el plexo. Luego los casos obviamente más horribles cuando el bebé pues, ha fallecido, ¿no? Y todo este tema, cómo se normaliza, ¿no? Cómo son cosas que pasan. Si tú eliges algo, ¿no? Si tú quieres elegir algo es el bebé morirá por tu culpa, pero cuando algo pasa a ese bebé o te pasa algo a ti, entonces solo son cosas que pasan, que además son normales y se les dice a mujeres jóvenes con incontinencias fecales de acostúmbrate a tu nueva vida, cómprate compresas de tela, ¿no? Y esto para mí es violencia estructural y violencia obstétrica y tiene que ver con que no nos ven a las mujeres como personas que merezcamos una calidad de vida, ni merezcamos tener una maternidad digna, ni nada. Y por suerte hay gente que tiene la información para saber que esto es posible reclamarlo en muchos casos, o que tiene también, o que no lo normaliza, ¿no? Pero también cuántas mujeres cada vez más están como en terapia psicológica por temas perinatales, etcétera. Y es muy injusto. Yo no he tenido la experiencia de Cristina, pero justo este jueves mi hija hará 7 años. Y yo tuve a mi hija en el Hospital Clínic de Barcelona y también fue una experiencia de violencia obstétrica, en el sentido de que no tuve un parto de terror y fue un parto vaginal, lo que un hospital considera eutóxico, pero sí que fue un parto forzosamente medicalizado, en el que no me dejaron elegir, en el que además parece como que se alegran de tenerte que intervenir o de haber logrado una intervención, ¿no? Porque después de presionarte, no acompañarte, forzarte prácticamente a ponerte una epidural, a llamarte gorda, literalmente mientras te ponen la epidural, te dicen, ves, si es que todas entráis muy fuertes, pero yo ya te veía la cara de que no aguantabas. O sea, a mí me dijeron explícitamente que cuando entraba una mujer diciendo que quería hacer un parto natural, apostaban entre el equipo si lo lograría o no. O sea, este es el nivel de seriedad, ¿no? Y justo estos días andaba removida con este tema de decir, vale, pues no fue una experiencia de terror y por suerte no tengo secuelas como otras mujeres, pero mi hija y yo nos merecíamos algo infinitamente mejor a esta mediocridad y esta violencia. Y el sistema no me lo dio, a pesar de que estaba informada, de que cambié de hospital 2 veces durante el embarazo y de que luché, ¿no? Y creo que es muy injusto que lo mejor que tenga el sistema para nosotras sea esto, y de vez en cuando, por suerte, a algunas les toca la lotería con una comadrona maravillosa en un turno que no hay mucha gente, en un hospital con una sala chula, y dan a luz en condiciones que para mí son excepcionales todavía y que deberían ser la norma. Y perdonad que me he enrollado. No, es que, bueno, es así. Yo creo que el sistema castiga. Bueno, primero es que no lo hemos nombrado antes y creo que es importante. O sea, la violencia obstétrica tiene que estar enmarcada en la violencia de género, ¿no? O sea, esto igual nosotras lo tenemos como súper claro, pero creo que es importante también, porque creo que aquí también está la clave, ¿no? De la violencia obstétrica, que como es una cosa que pasa a las mujeres, como tú comentabas, Marta, es como que la mujer no se merece más que eso, ¿no? Entonces, claro, entenderlo desde esa perspectiva, que a mucha gente le rechina tanto, y a muchos profesionales, y cuando hablamos de profesionales, yo al menos cuando me pienso en profesionales pienso en gines o hombres y mujeres, y en matronas también, ¿eh? Que yo creo que al final la violencia obstétrica se ejerce desde muchos lugares y, bueno, institucional, por supuesto, también. Dime. Solo un apunte, decir que en Cataluña, desde el activismo de incidencia política feminista, hemos logrado que en la última modificación se introduzca en la ley para la erradicación de violencias machistas la violencia obstétrica y la violencia de los derechos sexuales y reproductivos como forma de violencia de género y violencia machista, que obviamente es un logro que está muy bien, pero que abre nuevos interrogantes, porque una vez hemos puesto en un papel que esto, es como, vale, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? ¿Y qué reparaciones? ¿Y qué acciones? ¿Y qué operatividad le vamos a dar a esto? Pero que bueno, que creo que es como un primer paso interesante. Pues sin duda, sí lo es, sí. Uf. Chicas, lo siento, pero es que estoy súper, de verdad, muy removida, porque además, mira, lo voy a hacer ahora si me lo permitís, y es que desde mi punto profesional, o sea, desde yo, María, trabajadora en un hospital como matrona, desde aquí, o sea, siento la necesidad de, si en algún momento alguna mujer no he podido o no he sabido defenderla como tocaba frente a situaciones de violencia obstétrica, quiero pedir perdón, porque no nos lo merecemos, y es algo que pasa, que está pasando día a día, que vemos en los hospitales, y de hecho muchas compañeras estos días me han estado preguntando
que si es que hay algo que podamos hacer. No sé si, Laia, porque el otro día te lo preguntaba, ¿en Inglaterra los profesionales pueden hacer algo para denunciar estas situaciones? Sí, a diferencia de aquí, que si tú como profesional percibes una situación de violencia obstétrica o injusta, no hay ningún órgano regulatorio para poder denunciarlo. En Inglaterra sí que desde el propio sistema, todos los ordenadores del hospital, pues tienes un sistema de report incidentes, ¿vale? Y por lo tanto, siempre que hay algún tipo de incidente, ya sea pues esto que es percibido una mala actuación profesional o cualquier otro tipo de incidente, pues tú puedes reportarlo en el propio hospital y esto pues luego esto queda documentado y se toman medidas al respecto y siempre recibes una respuesta. Y de hecho, yo en Inglaterra mismo yo me hacía o sea, muchos turnos, acababa haciendo reports de estos porque se percibe, o sea, habían cosas que no estaban bien. Y allí tienes la facilidad de poder denunciarlo, cosa que aquí no. Y allí pues nadie te va a juzgar porque denuncies una situación que no es correcta, sino al contrario, te van a apoyar desde dirección y desde arriba, ¿no? Entonces es muy diferente. Como profesional, tú te ves con fuerza de poder decir cuando una cosa no está bien. En cambio aquí no puedes porque el sistema, entre que está normalizada este tipo de violencia y entre que no hay apoyo institucional ni incluso de tus compañeros muchas veces, pues es muy difícil, ¿no? Cambiar las cosas o decir que así no quieres trabajar o etcétera. Sí. Marta, ¿existe alguna forma en España? Porque varias personas me lo han comentado y preguntado para que los propios profesionales, claro, de una manera entiendo, bueno, anónima, sin que es que el problema de estas situaciones es que muchas veces, claro, si se enteran compañeros del equipo, pues es que te puede caer Porque la no del debería pulpo. ser anónimo. Ya, total. Pero Ya. es que el tema es que debería ser fácil, debería ser desde el propio hospital, no tendría que ser anónimo y no tendríamos que escondernos de visibilizar cuando las cosas no se están haciendo bien. Es decir, si yo como matrona estoy viendo que una persona de mi equipo está haciendo X y esto no es correcto, no está avalado por evidencia científica y esta mujer no se está sintiendo bien con esta atención, yo debería ser fuerte y poder tener las herramientas para poder decir que esto no se hace así, ¿no? Y entiendo que aquí es muy difícil porque, ya te digo, no hay este apoyo ni recursos, ¿no? Yo creo que la situación en España es bastante corporativista. Por ejemplo, esto se podía canalizar a través de los colegios profesionales y los colegios profesionales cierran filas totalmente. Yo he tenido clientas que tienen los informes, que esto sucede muy poco, que les han hecho una cristele y van al colegio profesional y les dicen que una cristele es algo totalmente normal y aceptable y no se toman ningún tipo de medidas hacia esa persona profesional. También recuerdo en un curso, ¿no?, que explicaban como algo pionero aquí en España un sistema de reportar errores pero del tipo bestia, en plan, tenía que poner una medicación y puse una dosis súper elevada de algo. Esto explicaban un caso en un hospital, creo que era andaluz, que había pasado que después de un parto, no, durante un parto, a la mujer en vez de ponerle un enema, se ve que guardaban el alcohol en botellas de enema también, y le hicieron como un enema de alcohol puro y esta mujer tuvo un montón de problemas y estuvo varios días haciendo complicaciones súper bestias y nadie del equipo decía, a pesar de que sabían, nadie avisó a los que estaban tratándola de lo que había pasado, ¿no? Hasta bastantes días después que alguien ya se ve que se la comía la culpa y dijo, no, mira, es que le pusimos un enema de alcohol. Y además, según se supo, en ese momento se estaban riendo de lo que había pasado. Hostia, le he puesto, o sea... Entonces se montaron como unos sistemas de forma muy anónima, poder decir que un error ha pasado. Yo creo que en España, porque no tenemos una cultura muy democrática, esto se traduce a todos los niveles. Y no tenemos integrado que los errores humanos pueden suceder o que yo en mi trabajo puedo hacer algo que no está bien o que me tengo que actualizar. Y se entiende la crítica de forma destructiva o desde un lugar de conflicto y no constructivo, ¿no? De decir, oye, mira, pues esto nos ayuda a mejorar a todo el equipo, de prestar un mejor servicio. Pero en general es todo muy corporativista. Yo también, como abogada, cuando me toca examinar historias clínicas, y creo que Laia estará de acuerdo, creo que también es violencia el hecho que las historias clínicas no estén bien rellenadas,
no se tomen el tiempo de explicar lo que está pasando, de quién está interviniendo, etcétera, ¿no? Y ahí hay unas lagunas y unas cosas que, por ejemplo, tengo compañeras que ejercen en otros países que me dicen que estamos muy lejos de ahí, ¿no? No puede ser. Creo que en España tenemos también este mito, ¿no?, de que la sanidad española es la mejor del mundo, que esto es una cosa que la que vas a contrastar, no. Y supongo que como nos pensamos que esto es lo mejor del mundo, pues no se puede criticar, ¿no? Y es un poco complicado entender cómo algo va a ser lo mejor si es absolutamente incuestionable. Pero eso, mi experiencia es mucho la de corporativismo y sobre todo yo alucino un poco cuando te dicen que claro, que es que luego me demandan, cuando España precisamente es unos países con poco ratio de demandas de mala praxis que podrían ser muchísimas más y aún en el caso cuando conseguimos indemnizaciones para las clientas no estamos a niveles de Estados Unidos que te meten una indemnización, un pepinazo que te quiebran de por vida. Estamos hablando de indemnizaciones mucho más razonables que para mí no cubren realmente el sufrimiento de las personas y que además las cubren los seguros médicos de responsabilidad civil, con lo cual no entiendo tampoco este miedo, cuando además está demostrado por estudios que un trato humano, pedir perdón en un momento determinado o mirar a los ojos a la gente reduce el nivel de demandas. Entonces, compórtate como un ser humano y a lo mejor recibes menos demandas, ¿no? Pero parece que vamos un poco todos a taparnos y yo creo que es que como hay tantos problemas a nivel estructural, pues está todo muy complicado. Es que es esto que está diciendo tan básico como es lo que ha dicho Cristina, entrar a una habitación y presentarte con nombre, apellidos y cargo que tienes y qué vas a hacer allí. O sea, ser persona, ser educado. Si los profesionales hiciéramos esto, que ahora van a salir muchos y van a decir, sí, yo lo hago, sí, pero te puedo asegurar que la mayoría de mujeres que yo he atendido pues no se han encontrado este trato, ni yo misma como usuaria del sistema. Yo he ido, mi primera gestación, que fue una pérdida al final, pues no conocía absolutamente a nadie que entraba por la habitación. O sea, yo tenía que preguntar si no sabía quién eran ni qué hacían allí. Esto es que es algo tan simple y básico que cambiaría tantísimo las cosas porque sabemos por evidencia científica que al final no es tanto el parto que hayamos tenido al final, porque esto es incontrolable muchas veces, sino es cómo nos hemos sentido tratadas como personas. Si estos profesionales fuéramos más humanos, más personas, más empáticos, pues nos encontraríamos con un nivel de satisfacción mucho más alto y con menos violencia obstétrica, por supuesto. Yo también estaba pensando, disculpadme, el tema de los o sea, la mayoría de profesionales sanitarios en la actualidad es precario laboralmente, les hacen contratos en cadena, de fin de semana, de sustituciones, y esto hace que la gente no se atreva, porque si no tienes un puesto de trabajo asegurado y denuncias que ha pasado algo, pues a lo mejor te dejan de renovar, Esto es una manera de mantener disciplinada a la gente para que no se queja que ya es violencia en sí misma contratar a alguien en condiciones precarias. Y forma parte de la violencia estructural que esta última resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas ha puesto, ¿no? Y luego hablando un poco de este corporativismo, de esta precariedad, ¿no? Si yo soy una anestesióloga, como conozco, haciendo turnos de vez en cuando en una privada y depende de que yo me calle, que me sigan renovando y me sigan llamando los viernes. Por ejemplo, a mí una amiga me decía que hacen anestesiología y que ella todos los viernes en una clínica privada sabe que todo van a ser cesáreas. Todas las anestesias que va a poner van a ser cesáreas. Y claro, todas estas cosas no se dicen, volvemos a lo mismo, porque solo la llaman para este tipo de días. Entonces, yo creo que aquí es un tema de que el sistema tenemos que dar contratos estables a la gente en condiciones dignas para que también se atrevan o tengan las condiciones de poder decir esto está pasando sin miedo a perder sus trabajos. Y esto en la actualidad tampoco pasa, o también desde Donayum nos encontramos que en teoría somos una asociación de de usuarias, pero cada vez se acercaban más estudiantes de residente de matrona en plan, veo situaciones de violencia obstétrica y ¿qué hago? Porque yo solo soy la residente y depende de que me den el título que navegue estos espacios complicados, ¿no? Entonces hay esta precariedad de todo el mundo, que además hay turnos pues que no se cubren, hay muchas menos matronas de las que debería, etcétera, etcétera. Y todo esto nos pone en una situación de vulnerabilidad y obviamente las más vulnerables las mujeres y los bebés. Yo es que solo respecto a esto que comentas, Marta, bueno, en mi caso no tengo una
estabilidad laboral muy, bueno, no la tengo, pero bueno, que en mi caso pues esa parte quizás no me afecte tanto, ¿vale? Entiendo que a quién le puede afectar, pero a mí lo que me ocurre en algunas situaciones recientemente, además que me han pasado, es que me da, o sea, no quiero enfrentarme por proteger a la mujer, porque a veces tengo la sensación de que si encima digo algo, se van a tomar represalias contra esa mujer. ¿Qué pasa también? ¿Sabes? Un poco Cristina con su historia nos lo ha dejado patente. O sea, a veces cuando tú vas con las ideas claras, con queriendo hacer prevalecer tus derechos, entonces es cuando se te echan encima. Entonces a mí a veces como profesional, también ya no tanto desde el tema laboral, sino desde es que no sé, me siento indefensa también con respecto a la mujer. De que le voy a hacer más mal que bien. Si encima en ese momento a lo mejor de esa situación de violencia obstétrica que estoy viviendo, entonces es como súper frustrante. No sé qué podríamos hacer. Y es que esto sé que pasa mucho, ¿no? En el hospital, o sea, pasa mucho a muchas compañeras, no sé. Otra cosa es que se diga, ¿no? Públicamente, pero pasa mucho. Yo creo que es un poco también lo que busque la mujer, ¿no? Porque quizás esa mujer está viviendo una situación que es violencia obstétrica, pero ella la está viviendo tranquila y bien. Entonces quizás no es el momento para como profesional meterte y eso, ¿no? Buscar problemas. Pero hay mujeres que buscan esa complicidad porque están sintiendo que esta práctica que están recibiendo, por ejemplo, el caso de Cristina, ella buscaba a alguien que le ayudara, ¿no? Que fuera empático con ella y que pudiera pues luchar por sus derechos. Entonces, yo creo que es un poco, depende de la mujer que tienes delante y cómo lo está viviendo, que entonces sí que como profesionales y matronas tenemos el deber de luchar por sus derechos, ¿no? Y ponernos por delante de esta violencia, ¿no? Que estamos viendo. Y sobre todo creo que lo que decía un poco antes, ¿no? De que entra una mujer diciendo que quiere algo, sea lo que sea, y si no le sale como no esto, en vez de decirle, ves, si es que no lo hubieras parido, no sé qué, decirle, ostras, oye, lo siento, ojalá hubiera sido como tú querías, pero mira, al final ha tenido que ser así. Creo que como sociedad nos hace, hay mucha gente a la que le hace feliz desempoderar a las mujeres, ¿no? De tú querías esto y ves que dónde ibas por la vida pensando que podías conseguirlo. Pues oye, no todo se puede conseguir en la vida, pero podemos apoyar, intentar ayudar en lo máximo para que esto suceda y si no sucede decir, ostras, pues lo siento, ¿no? Ojalá hubiera sido de la otra manera. Yo creo que realmente no es tan difícil, pero ahí estamos. Sí. Sí, pasa que creo que es como el problema está tan arriba, o sea, están desde la estructura que desde nuestra posición es muy difícil. Bueno, hablo ahora desde la mía, desde trabajadora del sistema, ¿no? No sé cómo os sentís vosotras, usuaria, bueno, Cristina, y también trabajadora o ex trabajadora, pero no sé, creo es que no sé por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, hoy era como un primer paso de decir, bueno, quiero hablar con estas mujeres, pero es que no sé qué hacer, o sea, es un poco esa sensación, o no sabemos qué hacer. Bueno, Yo como creo que matrona, asociarse. sí. Las Yo os admiro. asociaciones de comadronas. Sí, yo creo que es muy importante esto, que las matronas, bueno, y todos los profesionales, ¿no? Se junten y luchen para la mejora de la profesión y que repercute directamente con la mejora de la atención de las mujeres, ¿no? Y luego, nada, que felicitarte como matrona del sistema porque realmente es muy complicado trabajar así y yo misma no podría trabajar dentro del sistema y por eso hace muchos años que ya no estoy. Así que, pero sé que tenéis un papel muy importante porque se necesitan personas dentro del sistema que velen y luchen por los derechos de las mujeres dentro, ¿no? Bueno, gracias. Sí, a ver, es lo que intento hacer en mi práctica diaria. Lo que pasa es que eso, me siento muchas veces sin herramientas y también a veces no sé si la solución, bueno, yo es lo que muchas veces les digo, que sean ellas las que reclamen, o sea, al hospital y demás. O sea, porque a veces tengo la sensación de que una reclamación de una usuaria vale por 100 nuestras, ¿no? O sea, es la sensación también que me da. No sé si Y esa es una buena opción. sí, y pongamos también agradecimientos a quien trabaja bien, porque a veces hay gente que está intentando hacer bien las cosas y en el equipo les están haciendo la vida imposible y es una manera de blindar.
las reclamaciones sirven definitivamente. Lo que pasa es que yo me encuentro muchas veces también en los temas de mala praxis, no solo hay reclamaciones administrativas, que precisamente las mujeres después de la violencia obstétrica quedan como tan traumatizadas que el simple hecho de tener que ir a un sitio, explicar el parto, que significa revivirlo, a lo mejor escribirlo, se les hace un mundo. Entonces, entre que les ha pasado y que tienen la capacidad para realmente presentar todo esto, pues yo creo que esto juega a favor del sistema, porque no es me he ido a operar de la rodilla y no he quedado bien, es como he ido a parir a mi bebé y he sufrido violencia. Entonces son procesos como tan complejos, y luego aparte creo que es muy injusto porque las administraciones a menudo pasan el test de ¿has quedado contenta? Las siguientes 24 horas, que las mujeres estamos ahí chutadas de todas las hormonas y la mayoría ponen sí, súper contenta de todo, yo la primera. Y luego pasa el tiempo y dices, uff, y todo esto que, y esto y lo otro. Yo siempre digo, pasad el test unos meses después y a ver qué onda. Totalmente de acuerdo. En mi caso, te quedas tan desubicada. O sea, yo de hecho hice un shock postraumático con todo lo que sufrí, que no puedes, no puedes. Es que no puedes enfrentarte. A mí me costó 3 años no llorar contando lo que os he contado hoy con tanta entereza. 3 años. De hecho, yo, mi segunda maternidad, cuando me hice el seguimiento del embarazo y tuve que volver al hospital, porque era mi hospital de referencia donde yo tuve a mi primer hijo, era solo ver el hospital de lejos y me temblaba todo el cuerpo, y habían pasado 3 años y pico después. Y es como que te queda, bueno, aquí una psicóloga perinatal nos podría explicar mucho mejor, ¿no? Pero te queda una cosa que es que te bloquea y no eres capaz ni de hablar muchas veces, ni de, ni de denunciar la gran mayoría de veces. Entonces, jolín, ¿no? Que es muy complicado por las secuelas que muchas veces quedan. Y luego tu alrededor que te dice que todo eso está bien, que ya tienes a tu bebé, que adelante, ¿no? Que sigue adelante y no pienses en eso, que tampoco no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos muy abandonadas, las mujeres. Sí, no, la Yo típica también pensaba un frase. Ay, poco, perdona, Marta. no, que pensaba en este contexto también que ha habido de COVID, donde últimamente yo creo que antes del tema de COVID, incluso con una amiga comadrona manejábamos el término violencia obstétrica respetada, que es cuando te hacen como todas las intervenciones que no deberían, pero siendo amables, y es como fueron muy amables, pero te explican la historia de una carnicería, ¿no? Y ahora con el tema del COVID hemos vuelto a situaciones de violencia explícita y además descarnada, ¿no? Separando madres y bebés, o sea, ha sido una cosa muy fuerte. Y aquí en Cataluña, que aquí supongo que Laia también podrá decir, ¿no? Pero por suerte creo que es la comunidad autónoma con más equipos de parto en casa de Cataluña, y hemos visto como muchas mujeres, que esto a mí me rompe el corazón, para las que el parto en casa no era una opción, en el sentido de que no es algo que ellas elegirían, han huido de los centros para dar a luz en casa, no porque sea su primera opción, sino porque están huyendo de la violencia que hay en los centros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir un sistema en el que las mujeres que se pueden permitir y tienen la información, se buscan la vida y salen por otros lados, porque el sistema no puede garantizar una atención respetuosa? Y esto yo lo digo, es que aunque haya una pandemia, no es incompatible con seguir tratando a las personas que entran como personas, ¿no? Y decirles, lo siento que te toque parir durante pandemia, vamos a hacer el máximo posible para que tu experiencia no se vea, ¿no? Y es como encima este plus de y eres una egoísta y vas a parir con mascarilla y tú nos quieres joder, cuando este tema de que una mujer que te está diciendo que necesita sentirse cómoda y segura durante su parto es mala y es egoísta, ¿no? Me dejan muy descolocada, y realmente es muy preocupante que la administración sea cómoda prestando este servicio y que los profesionales se sientan cómodos trabajando desde ahí. Te das cuenta que donde el sistema, en momentos de crisis, volvemos donde nos sentimos cómodos, y donde el sistema se siente cómodo es en la violencia, es en separar madres y bebés, en intervenir, es ahí donde se sienten cómodos. Y esto es una reflexión que, lo siento, pero tenemos que hacer como sistema, aunque les duela, porque la realidad es esta. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, la pandemia, pues con esto que comentaba Marta, ha puesto delante pues una reflexión importante, ¿no? De si realmente los hospitales, con gente enferma y con una pandemia, es el mejor sitio para dar a luz mujeres sanas con bebés sanos.
Es decir, yo creo bueno, y las mujeres que han podido elegir y que al final es un tema de privilegios, han huido de estas instituciones donde había coronavirus y gente enferma para dar a luz a sus bebés en sitios donde se sentían más seguras, ¿no? En este caso, no por el tema del parto en casa, sino por el tema de la pandemia, que es muy triste, ¿no? Pero que el sistema debería ofrecer alternativas y ponernos las pilas ya, ¿vale? Porque realmente un hospital no es el lugar más seguro para mujeres de bajo riesgo, ni para todas las mujeres. Los hospitales son muy necesarios y están muy bien para mujeres de alto riesgo o mujeres que tienen muy claro que quieren un parto intervenido, que también está bien, pero hay mujeres que no quieren esto. Entonces, es un derecho de las mujeres poder elegir y el sistema debería poder contemplar y velar por esta opción, ¿no? Y a día de hoy, pues esto es un privilegio que unas pocas se pueden permitir y yo misma, o sea, yo misma, por ejemplo, estoy embarazada en tiempos de pandemia y no he pisado un hospital, pero yo porque puedo y tengo este privilegio de poder elegir, ¿no? Pero ¿y cuántas mujeres me han escrito pidiendo cómo lo he hecho, etcétera, ¿no? Porque muchas mujeres les gustaría poder pues pasar las pruebas de embarazo acompañadas fuera de instituciones donde hay coronavirus y tienen que ir con mascarillas solas, sin acompañamiento, pasar sus primeras ecografías, incluso recibir malas noticias solas. Entonces es muy injusto, ¿no? Y deberíamos, pues, no sé, replantearnos si el lugar más adecuado son las instituciones o podemos habilitar lugares en la comunidad libres de coronavirus y de patología, que al final recordemos que para la mayoría de mujeres el embarazo y el parto es un evento fisiológico y normal en nuestra vida sexual y reproductiva, que no estamos enfermas, no necesitamos hospitales ni médicos en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. A ver, es que también es un poco volver atrás, pero que el verdadero problema o de donde surge también todo esto es el haber llevado el parto al hospital. El parto no estaba inicialmente en el hospital y el haberlo trasladado, ¿no? O sea, ese seguimiento del embarazo y atención al parto en un hospital, pues yo creo que también ha sido la clave para llevar a cabo luego todas estas situaciones, o sea, partiendo de la base, bueno, de una ideología Yo creo que es que machista, ¿no? Y de género, es que yo creo que tenemos, esa también es la clave con todo esto. tenemos que decir sin miedo que el modelo hospitalario de embarazo y parto generalizado es un modelo absolutamente fallido. Y no solo es un modelo fallido, sino que es violento hacia nosotras. A mí es que además me alucina, ¿no? En temas de pandemia no puede venir acompañante. ¿Por qué? Porque no hay ventanas. O sea, un centro en teoría que promueve la salud, la arquitectura es digna de mazmorras. Un montón de consultorios en los que no hay ventanas. Yo he estado en hospitales que se supone que son de referencia, donde todo el área obstétrica no hay ni una ventana. Y yo pensaba ya, no solo desde el punto de vista de las usuarias, las personas que trabajan aquí turnos larguísimos, desde el punto de vista de riesgos laborales, que no saben si es de día ni de noche ni nada. O sea, esto es violencia. Y luego también, ¿no? Aquí en Barcelona, sobre todo, que es una ciudad que está los hoteles tapiados durante la pandemia, ¿no? Otros países cogieron los hoteles y los habilitaron como casas de partos y centros de comadronas para sacar a las mujeres de los hospitales porque entendían que era una prioridad absoluta sacar a la gente de los hospitales. Aquí en Cataluña se han cerrado paritorios durante la pandemia y han concentrado a más mujeres en menos lugares. Esto es violencia absoluta, o sea, nos exponen a estar contagiadas y luego tú eres mala porque pides parir sin una mascarilla. O sea, es que son unos niveles de violencia estructural que son insoportables y el problema es que con esto de la pandemia creo que aún más se acallan las críticas, porque en el momento que criticas es que eres negacionista, es que eres egoísta, es que eres no sé qué, cuando lo único que estás diciendo es que ahora, por ejemplo, nos toca pagar la renta y las profesionales pagamos trimestralmente nuestros impuestos y queremos recibir unos servicios públicos que no nos violenten. Entonces, es que la pandemia pone de manifiesto que nuestro bienestar sea una prioridad, es algo a ser totalmente cuestionado. Totalmente. Sí, de hecho. Marta, yo te quería hacer una pregunta porque me mandaron varias preguntas ayer a nivel legal de los tiempos y te la quería hacer para también que quedase grabado. Varias personas me preguntaron que si han sufrido o
han sido conscientes, aunque sea posterior, y de que han sufrido violencia obstétrica en su parto, bueno, en el proceso de embarazo, ¿cuánto tiempo hay legalmente para poder presentar, o sea, para denunciar y que esa denuncia pueda llegar a algún sitio? A ver, pero es que aquí hay que distinguir entre si quiero poner una queja administrativa, tipo al hospital, a la consejería correspondiente, a la aseguradora, al defensor del pueblo, que en Cataluña es el síndic. Para esto no hay plazo y a veces puede ayudar, incluso aunque hayan pasado 7 años, cuando ya por fin he hecho terapia psicológica y me siento capaz, lo escribo y lo presento. Puede ser una manera de cerrar. Si lo que queremos es emprender acciones legales porque tenemos secuelas, y por secuelas sobre todo entendemos pues lesiones del suelo pélvico, he perdido el útero, mi bebé tiene secuelas o le ha pasado algo, todo esto, entonces, a ver, lo mejor siempre es estudiarlo dentro del primer año. Es verdad que miramos desde cuándo se han estabilizado las secuelas, desde cuándo sabemos el alcance, podemos cuantificarlas, etcétera. Pero lo más seguro es siempre mirar dentro del primer año, porque este es el periodo más corto, sobre todo en la sanidad pública. Después, claro, dependiendo si es responsabilidad contractual o extracontractual, en qué comunidad autónoma estás, etcétera, los plazos varían. Pero bueno, digamos que hay que estudiarlo un poco caso por caso, pero sí que es mejor siempre no dejarlo como muy para largo, porque entonces a veces te encuentras con secuelas, también muchas mujeres, ¿no? Por esto que decimos del suelo pélvico, que llevan años viviendo con un problema y se enteran cuando han pasado años que es que aquello no es normal, porque resulta que hacen un peregrinaje de profesionales hasta que alguien le dice, oye, que no es normal que tengas incontinencia de tal. Bueno, siempre buscar asesoramiento especializado, cuanto antes mejor, si tenemos la sospecha de que ha pasado algo. Siempre puede pasar, que a mí a veces me ha pasado, mira, pues sí hay unas secuelas, pero aún no las podemos cuantificar porque aún no podemos conocer el alcance, pero al menos ya sabemos un poco por dónde vamos a tirar. Vale, perfecto, pues gracias por la aclaración. Y luego os quería lanzar una pregunta a las 3, a ver qué os parece, porque también me la hicieron ayer y me hizo reflexionar, pero tampoco tengo una respuesta yo muy concreta. ¿Creéis que los profesionales son conscientes siempre cuando ejercen violencia obstétrica? No, precisamente por eso es una violencia tan normalizada, porque muchas veces no son conscientes de que la están ejerciendo. La mayoría de prácticas consideradas de violencia obstétrica han sido normalizadas en nuestro contexto y están incluso en los protocolos. Es decir, que no. Que no son conscientes. Yo parto de la base de que la mayoría de personas no quieren violentar a nadie porque sí. Y que precisamente gran parte de la resistencia a admitir que existe este concepto es porque nadie queremos identificarnos como alguien que ejerce violencia. Queremos pensar que hacemos súper bien nuestro trabajo y no queremos pensar que hacemos mal nuestro trabajo y que estamos violentando a las personas, porque esto es un duelo muy fuerte. Exacto. Ya, lo que pasa que, bueno, igual es la reflexión que también hay que lanzar, yo al menos al colectivo profesional, bueno, sí, pensamos que lo hacemos bien, yo puedo hablar por mí, sé que en algún momento, y muchas veces creo que no solo por la acción, sino por la omisión, o sea, porque a lo mejor violencia obstétrica no es el realizar una práctica, es que también quería dejar claro, porque a veces se confunde, o sea, el hecho de que te realicen una episiotomía o que haya un parto instrumentado o una cesárea por sí mismo no supone que sea violencia obstétrica, que mucha gente... A lo mejor, ¿no? Cuando hablas de estos temas, pues a mí me hicieron una cesárea o pues a mí me hicieron una episio Entonces, no es eso, es que incluso en un parto vaginal eutóxico, sin ninguna intervención como una episio y sin epidural, puede haber muchísima violencia obstétrica, ¿no? Entonces, creo que es como replantearnos los profesionales, creo que eso es, vamos, básico, cómo realizamos nuestro trabajo y bajarnos un poco de ese pedestal en el que muchas veces estamos, que eso también es otra, ¿no? O sea, la mujer no estamos por encima de ella, o sea, estamos de igual a igual o deberíamos estar de igual a igual, ¿no? Pues replantearnos cómo realizamos nuestro trabajo. Yo creo que eso es básico, no sé. Esto no sé si Laia y Cristina lo recordarán, pero hace unos años hubo la clínica Corachán, y lo digo porque es algo público, fue una campaña pública, puso un banner en muchas estaciones de tren. El banner era pura violencia obstétrica, o sea, era como se veía, la mujer era 2 piernas, la mujer no existía, había un bebé ahí como medio hipotónico que no sabía su Apgar, estaba ahí como elevado en plan Simba por una persona vestida de verde.
en un lugar que no sabes si es la Tierra o una estación espacial. O sea, no queda claro. Y esto era un anuncio para que las mujeres quieran ir a parir a esta clínica, ¿no? Y nosotras dijimos, pero a ver, si esto es un anuncio de violencia obstétrica, básicamente. Entonces hicimos como una carta y no sé qué, y contestó la jefa de servicio, que por cierto era la misma jefa de servicio de una clínica privada que de un hospital público. Esto ahí lo lanzo, si esto, por qué aceptamos esto y por qué esto es posible. Y dijo que ellos en esta clínica sabían muy bien lo que era un parto humanizado porque tenían una sala de parto humanizado. Se refería a la sala donde tienen pelotas y tal. Y claro, yo le dije, o le contestamos, ¿no?, que partos humanizados son todos. Que si me está diciendo que los únicos partos humanizados son los que pasan en esa sala y no también los que hay en quirófano y no también los que hay en no sé dónde, es que no se ha entendido nada. O sea, es que este era el nivel de la jefa de obstetricia, que además la contestación está pública, podéis ir a ver quién es, de una clínica privada que además es la jefa de obstetricia de unos hospitales conocidos como el bastión del parto respetado en Barcelona, bueno, en la zona de Barcelona, y te quedas que dices, Maripuri, no entiendo nada. De que piensa que parto humanizado es el que hay en esa sala. Claro, es que hay personas que tenemos un cacao que no entendemos, Sí. de lo que estamos hablando. Es que yo creo que ese es el problema principal, Marta. Bueno, no sé, es que para mí es eso, que yo creo que la gente no sabe, pero los profesionales, mismamente, porque además no lo saben. Y como contaba Cristina, que ella fue también al protocolo de parto humanizado también, que te encontraste ya con una persona que lo primero que te habló fue de una cesárea. O sea, bueno, no sé, que es como todo, sí, una sala muy bonita, pero o poner una bañera, ¿no? O sea, poner una bañera ya es como, el hospital es... O sea, es todo como de cara a la galería, pero luego la base no... Sí, pero le digo a Laia, no se puede hacer expulsivo en la bañera porque es muy peligroso. Sí. Oh. Sí, sí. Este Bueno, era pues esto que es Ya un lo tema de sabía. marketing, es un tema de marketing de tal, pero que al final nadie se cree lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, en realidad no la fisiología, porque si no la estarían aplicando, ¿no?, en todos los partos. Y esto de programas de parto humanizados que a mí me da risa. Es lo que dice Marta, es que esto, ¿qué quiere decir programa de parto humanizado? Todos los partos deberían ser humanizados. Es que todos y todos deberían ser tratados de la misma forma, respetando la fisiología al máximo. Y si se tiene que intervenir, se interviene, pero de entrada no puede haber programas de parto humanizado o parto normal y luego, o parto de baja intervención o yo qué sé, o parto natural, le dicen. Y luego el resto, que son como se trata convencionalmente. No, es que no es lo que dice Marta, no hemos entendido nada. Tenemos que cambiar el replanteamiento general. Es decir, todos los partos deberían ser tratados desde el respeto a la fisiología, la evidencia científica, y luego ya, si se tiene que intervenir, intervenimos, ¿no? Yo le Pero otra pregunta. ¿Conocemos lo que es la fisiología, Laia? Porque yo no, también hablo con profesionales que se habéis formado en Reino Unido y van a dar como una charla de algo que no tiene nada que ver a un hospital y se acaban encontrando con que están dando una formación de fisiología del parto. es que esta es la base. O sea, ni siquiera, o sea, podría generalizar de que la mayoría de profesionales en este país no han visto un parto fisiológico en su vida, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque un parto fisiológico es el que ni lleva vía, ni lleva monitores, la mujer está móvil en todo momento, no recibe ningún tipo de medicación, puede parir en la postura que le conviene, no hay ningún tipo de intervención ni medicamentos de por medio. ¿Cuántos partos fisiológicos realmente han visto los profesionales de este país? ¿O es la norma general? No. La norma Yo me he general es el encontrado parto. también muchas veces explicando de casualidad a gente especialista en neonatología con muchos años de experiencia que se puede reanimar con el cordón intacto. Claro, Se quedaban en sí, shock sí. absoluto, en plan, no, ¿y cómo se hace? ¿Y por dónde? Pero que les veías la cara como de ¡puf! Sí, Pero explotar la cabeza. no, yo no estoy segura. Aparte que hay hospitales que están comprando estas cunas especiales que hay en otros Sí. países para reanimar. Pero esto no es posible. Me dicen, no es fisiológicamente posible. Yo no. A ver, No es yo no que te puedo explicar bien cómo fisiológicamente. se hace, pero busca en Google y luego te dicen, he buscado en Google, estoy en shock, llevo tantas décadas ejerciendo como neonatología y yo no sabía que se puede reanimar con un cordón intacto. Sí, O sí. sea, es que No, es que este es el nivel. O sea, es que exacto. Hablamos de que no entendemos, o sea, primero,
para atender partos normales debemos entender qué es la fisiología y cómo funciona. Y esto es la asignatura pendiente de este país, porque llevamos tantos años medicalizando partos que no sabemos ahora lo que es un parto normal, de verdad, un parto fisiológico, ¿no? Hemos normalizado otras cosas. Un parto normal pues es el parto en litotomía, con epidural, eutóxico, con episiotomía o sin, pero un parto donde hay intervenciones, donde hay una vía de entrada, donde hay monitores, y esto no es normal. Esto no es lo normal, ¿no? Yo estaba pensando también en el movimiento este un poco loco que hay, a lo mejor Laia nos lo explica mejor, que creo que es en Reino Unido, que están como en contra de hablar de la idea de parto normal, que también me parece un poco como, ¿por qué? ¿Sabes? Bueno, porque mujeres que querían parir con cesárea luego se sentían excluidas, ¿no? Entonces, bueno, y además que es normal, ¿no? También al final para mí normal es lo que, o sea, al final es lo que, aquí lo normal es una cosa, pero normal debería ser lo que respeta máximo la fisiología, ¿no? Para mí. El problema seguramente es que normal, en teoría normal es todo, porque todo lo que pasa pues puede ser normal, lo que pasa que al final normal lleva una carga política, ¿no? De a qué se le da, ya como de baremo de lo normal, sí. Por eso que aquí lo que es considerado normal es muy diferente a lo que es considerado normal en Inglaterra, o para ti lo normal es muy diferente a lo que es considerado para mí normal. Entonces, hablar de normalidad es complicado. Sí, sí. Pues igual podemos hablar de partos y ya está, ¿no? Quiero decir, sin a lo mejor ponerle etiquetas y trabajarlo desde, no sé, es que no sé, desde todas las perspectivas posibles para tratar de ayudar a que la situación cambie. O sea, no sé, igual soy una utópica de la vida, pero bueno, no sé. También por eso igual estoy aquí. También yo creo que iría súper bien hacer intercambios, porque en España muchos profesionales de todas las disciplinas están como España es la mejor sanidad del mundo y es como salir de aquí, vete a otro sitio, haz un intercambio, trabaja, claro, para empezar hay que saber hablar inglés, que esto en España también complicado. Sal y cuando vuelvas nos explicas. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo misma, cuando hice enfermería aquí en España y trabajaba como enfermera aquí en España, a mí me vendieron en mi carrera universitaria que España era uno de los mejores países, con uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, y yo pensaba que éramos de los mejores, los que mejor lo hacían. Bueno, o sea, yo orgullosa, ¿no? Entonces es tan importante salir de aquí para ver que hay otras cosas muy diferentes, porque cuando salí me di cuenta de que me habían timado. O sea, de que no era verdad. Nuestro sistema es que necesita, bueno, un cambio de arriba abajo. Empezando por ver lo que les pagan en los otros lados y los contratos que les ofrecen. Los contratos laborales, la promoción laboral, lo que cobras como y o sea, la capacidad que tienes de ir ascendiendo como matrona o como enfermera o como otro profesional, desde cómo eres tratado como profesional hasta el sistema que involucra a las mujeres, o sea, todo, lo que cubre la seguridad social en otros países en comparación con lo que cubre aquí. No sé, en Inglaterra pues estaba cubierto todo, desde pues dentista, odontología, aquí no está cubierto, todo. O sea, las mujeres tienen opción en el parto de elegir parto en casa, parto en casas de parto, es decir, está todo cubierto. Creo que lo que es triste y lo que también duele, y que a veces lo hablamos con Laia o con Cristina, es que la rueda ya está inventada, en plan, no estamos imaginando una utopía en la que es como, la rueda ya está inventada y funciona en un montón de países que no son perfectos, pero yo, por ejemplo, hice una visita a Dinamarca en la que representantes de comadronas me enseñaron la Universidad de Comadronas, el hospital de Odense, que es uno de los más grandes de su zona. Y es que, claro, es que a nosotros nos parece ciencia ficción, desgraciadamente. Un hospital donde de cada 10, 9 son matronas, donde en la planta de maternidad solo hay matronas, donde las matronas atienden todo, gemelares, nalgas, absolutamente todo, y que los ginecólogos solo son consultores a los que, bueno, solo ya me entendéis, son alguien a quien llama la comadrona para pedir criterio, pero que es ella la que hace los instrumentales. De hecho, por ejemplo, con ventosas, forceps casi no se hacen.
Es decir, con unos niveles de autonomía profesional, de contratos, de cómo se organizan los equipos a nivel de rotar, que se atiende parto en casa. Es que, claro, es como todo esto ya existe en el mundo, está funcionando, todo el mundo está más contento que aquí, porque no tenemos derecho a esto, ¿no? Y claro, cuando hablo de esto es que, claro, a mí me han dicho literalmente que en Escandinavia o en Inglaterra las mujeres son diferentes. Pero luego llega el famoso estudio Array de Estados Unidos o cualquier estudio que intente introducir altos niveles de intervención y este nos lo aplican automáticamente porque resulta que nuestras pelvis sí son compatibles con estos estudios. Y también en España y todo este tema de que cuando se intenta debatir violencia obstétrica, y perdonad porque no sé cuánto tiempo nos queda, normalmente los profesionales echan la culpa a las mujeres, porque somos gordas, porque somos viejamos, porque no hacemos ejercicio. Es como la culpa de que nos hagan el doble cesáreas de la OMS es porque somos gordas y viejas y fumadoras y sedentarias. Y dices, bueno, algo tendremos que hablar del sistema, ¿no? Cuando hay tantos estudios. Por ejemplo, el estudio este maravilloso de Lucía Alcaraz del parto en casa en Cataluña, que muestra que todo va divinamente si dejas a las mujeres tranquilas. Claro, no sé si será extrapolable de Cataluña a Extremadura o a cualquier otro lado, porque a lo mejor las pelvis son diferentes y no podemos usar estos datos y aplicarlos en otros sitios, según algunos. Bueno, ¿No? es que hasta que no ha aparecido este estudio del parto en casa en Cataluña, todos los estudios internacionales de parto en casa no podían ser aplicados en España, porque el sistema es muy diferente. Da igual que hubieran estado hecho en sistemas públicos e integrados o sistemas privados como el nuestro. Da igual, pero no se podían aplicar en nuestro contexto. Por eso es tan importante que se haya publicado este estudio, porque demuestra que, mira por dónde, no somos diferentes. Tenemos resultados exactamente iguales a los resultados de parto en casa de otros países donde ya se habían hecho estudios y donde hacía años que íbamos diciendo, oye, que es seguro, pero hasta que no ha aparecido, pues por eso es tan importante, para callar bocas y enseñar que realmente no somos diferentes. Lo que es diferente es la atención que reciben las mujeres. Sí. Totalmente. Sí. No, la verdad que el estudio es maravilloso. Más 750 mujeres, si no me equivoco, ¿no, Laia? Es una muestra de bajo riesgo, cuanto menos, exacto. Importante. Tenemos muchas más, y hay más muestra, pero bueno, se requieren más, o sea, se pueden hacer más estudios y en otros tipos de población, mujeres con cesárea previa, como Cristina, que luego parió en casa también. O sea que hay otras muy interesantes para analizar en un futuro, pero de momento Lucía hizo la parte de bajo riesgo, sí. Yo misma, para acabar en clave positiva, mi segundo hijo lo tuve en casa con la comadrona Inma Sarries, parí de casi 42 semanas. Mi hija ya había pesado 4 kilos y nació súper bien, a pesar de que la primera gine de unos hospitales que cambié me decía que mi arco del pubis es muy bajo y por ahí no pasa nada, que esto es algo absolutamente refutado a muchos niveles. Pero mi segundo hijo nació de casi 42 semanas, con 5 kilos clavados, un cráneo que se te va a la castaña y todo plagar, y fue un parto que además, para mi sorpresa, muy indoloro, porque yo con el rollo que me habían obligado a poner la epidural prácticamente en el primer parto, porque claro, esto se pondrá insoportable, será muy fuerte, ¿no? Yo me había mentalizado en plan, Marta, esto va a ser muy fuerte, tendrás que aguantar, y al final, no es absolutamente indoloro, aunque eran regulares, porque yo pensaba que no estaba de parto, y para cuando tuve una contracción que dije, uy, esta me ha empezado a molestar, digo, va, montamos la piscina, que parece que se anima, en 10 minutos había nacido, y además la comadrona en plan, no empujes, por favor, solo respira porque sale solo. Y es que salió literalmente solo, y eran 5 kilos de bebé, yo estaba divinamente, semana 42, no explotó mi útero, os informo, y además, para mí lo más bonito es el evento que creo que muchas hemos tenido de no puedo, que sería el momento que en un hospital te dicen, vamos a llamar al anestesista, ¿no? Tener a mi comadrona al lado diciéndome, claro que puedes, lo estás haciendo, mira, ya sale, tranquila, respira, ya sale, ¿no? Y esta sensación de, no sé, de que tienes a alguien que te ayuda, y para mí esta es la gran diferencia, si tienes gente que te ayuda al lado y que cree en ti y que tiene ganas de que te salga bien, y la gente que no. Y entonces cuando a mí me dicen que obviamente hay que tener en cuenta, y también me encanta que a mí mi comadrona en ningún momento me dijo, uy, va a ser muy grande, si hubiera estado mejor comiéndome el coco con lo grande que era,
pues hubiera tenido miedo, no sé cómo hubiera afectado. Mi comadrona me decía, bueno, tu hija ya pesó 4 kilos, tú puedes parir, ¿no? Pues vamos a ver qué tal va, ¿no? Y ya está, yo solo estaba pensando que estaba cómoda, que pasé de ver Los Soprano y comer patatas chips a parir, a beber limonada, que era uno de mis antojos, y todo fue tan ricamente, ¿sabes? Y sentirme segura de que si no hubiera ido bien, ahí estaba mi comadrona para ayudarme. También el tema de que mi placenta latió 1 hora. Esto en un hospital no se hubiera permitido de ninguna manera. Entonces es como... Creo que cuando estamos en el mundillo activista, Dona Llum y tal, y hablas cada vez con más mujeres, llegas a la conclusión de que podemos parir en la inmensa mayoría de casos. Sí. Yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Las mujeres saben parir y los bebés saben nacer. Que no hemos hablado mucho de los bebés con la violencia obstétrica, ya sino para otra, pero que es que, por favor, o sea, dejemos a los bebés nacer también en paz, tranquilos y con amor, ¿no? Es que también... Bueno, pues nada, chicas, creo que lo vamos a ir dejando aquí. Llevamos un buen rato hablando, pero vamos, yo me tiraba otras horas base. Os lo agradezco mucho, os agradezco un mogollón que hayáis estado aquí conmigo y contándonos a todas vuestras experiencias, bueno, vuestra sabiduría, porque de verdad, que para mí sois unas referentes las tres, o sea, os tengo en mucha estima, aunque no nos conozcamos personalmente. Y nada, que ojalá podamos ir cambiando las cosas poquito a poco, a ver si lo conseguimos. Gracias, María. Un abrazo a todas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Ganas de veros en persona a todas. Sí, igualmente. Adiós. Adeu, chao, chao, chao. Adeu.